Nadie imaginaba lo que aquel viejo abandonado escondía entre el polvo, hasta que alguien vio lo que no debía ver. Antes de seguir, suscríbete al canal y dime desde dónde estás viendo esta historia. Me encanta saber hasta dónde llegan mis relatos. El sol caía lentamente sobre el pequeño pueblo de El Molino, un rincón olvidado entre los montes y los campos, donde el paso del tiempo parecía ralentizarse. En el centro de este lugar aislado vivía un hombre, Don Pedro, cuyas manos habían forjado en su juventud una reputación tan profunda como el silencio que ahora lo rodeaba. Antaño, un reconocido artesano, experto en el tallado de madera y en la creación de instrumentos musicales, Don Pedro había caído en el olvido, arrastrado por la tragedia que le arrebató lo que más amaba: su familia, su esposa, su hija, sus amigos. Todos se habían ido de alguna manera, dejándolo atrás en una espiral de dolor y desolación. En su juventud había sido conocido por la fineza de su trabajo y por el brillo en sus ojos cuando hablaba de sus creaciones. Pero ahora aquellos ojos se encontraban opacados por el sufrimiento y el paso de los años. El galpón, donde pasaba la mayor parte de sus días, estaba situado en un rincón apartado del pueblo, al final de un camino polvoriento, rodeado de hierba salvaje y árboles retorcidos que parecían haber olvidado cómo florecer. Nadie sabía realmente qué guardaba en ese galpón, pero la gente siempre lo veía salir temprano en la mañana, caminando con su bastón, como si aún tuviera algo que buscar allí, como si su alma, quebrada por el dolor, necesitara algo de aquel lugar que ya parecía abandonado por el mundo. Los habitantes del pueblo se habían acostumbrado a verlo deambular por la calle. Algunos incluso se burlaban de él. «Ahí va otra vez, buscando basura», solían decir los más jóvenes, riendo entre ellos. ¿Qué se le habrá perdido en ese viejo galpón? Don Pedro se había convertido en una figura de lástima, de esas que la gente ve sin mirar, de esas que se olvidan sin querer, porque en el fondo todos temían enfrentarse a la verdad de lo que había ocurrido con aquel hombre que había perdido tanto. Pero había algo en la manera en que don Pedro se movía, algo que invitaba a la curiosidad. A veces los niños lo seguían a distancia, intentando descubrir qué hacía en ese galpón, pero él nunca les prestaba atención. A medida que el sol se ponía y las luces de las casas se apagaban, él seguía su camino, con una determinación que solo los hombres rotos poseen, como si su alma, aun a pesar de todo, insistiera en seguir adelante. Joaquín, un niño de unos 12 años, había notado la rutina de don Pedro. Aunque la mayoría de los niños se reían de él y lo evitaban, Joaquín siempre sintió una extraña fascinación por el anciano. Algo en su interior le decía que detrás de esa figura triste y solitaria había más de lo que la gente pensaba. Mientras jugaba con sus amigos en la plaza, Joaquín siempre veía a don Pedro caminando hacia su galpón día tras día, con la misma expresión apagada y los mismos pasos lentos. Pero un día la curiosidad pudo más que él. Decidió seguirlo. La primera vez que lo hizo, Joaquín se sintió como si estuviera haciendo algo prohibido. No sabía qué esperaba encontrar, pero algo le decía que debía ver con sus propios ojos qué hacía don Pedro en ese galpón. Se agazapó entre unos arbustos cuando lo vio entrar al viejo cobertizo, cerrando la puerta tras él con un crujido sordo. El niño no podía ver mucho desde su escondite, pero podía sentir que algo en ese galpón, algo en ese viejo hombre, guardaba un misterio, algo que había quedado olvidado por el resto del mundo. Joaquín decidió quedarse allí, observando desde su escondite, mientras don Pedro comenzaba a moverse lentamente dentro del galpón. El anciano se agachó, sus manos temblorosas recogiendo algo del suelo. El niño, curioso, se asomó un poco más. Fue entonces cuando lo vio, un baúl cubierto por una capa gruesa de polvo y telarañas. La curiosidad de Joaquín aumentó,
al ver que don Pedro limpiaba el polvo con cuidado, como si estuviera tratando de desenterrar un tesoro olvidado. Finalmente, el anciano levantó la tapa del baúl con una lentitud que revelaba su respeto por lo que estaba a punto de mostrar. Dentro, con un brillo apagado por el tiempo, había varios instrumentos musicales, guitarras, violines, flautas y otros objetos que Joaquín no podía identificar. Todos ellos estaban cuidadosamente envueltos en telas viejas, y la madera de los instrumentos, aunque desgastada, aún conservaba vestigios de su antigua belleza. Era evidente que estos no eran instrumentos comunes, eran obras de arte hechas con las manos de un verdadero maestro. Don Pedro acarició uno de los violines con una ternura que sorprendió a Joaquín. Al tocarlo, el anciano cerró los ojos por un momento, como si reviviera en su mente los días de gloria en los que sus creaciones habían sido apreciadas por músicos y coleccionistas. Joaquín observó en silencio, consciente de que estaba presenciando algo muy privado, algo que iba más allá de la simple restauración de objetos. Estaba viendo cómo don Pedro, de alguna manera, se encontraba a sí mismo en medio de la soledad de ese galpón. «¿Por qué los guarda aquí?», se atrevió a preguntar Joaquín, dando un paso adelante, sin poder contener su curiosidad. El anciano lo miró sorprendido, como si recién se diera cuenta de su presencia. «Son recuerdos», dijo don Pedro, su voz baja y quebrada. «Recuerdos de tiempos mejores, pero ahora no sirven para nada. Solo están aquí, esperando a que el tiempo los olvide». Joaquín no sabía qué responder. Algo en las palabras del anciano lo tocó profundamente. No era solo la tristeza que le envolvía, sino el peso de los recuerdos que aún arrastraba. Sin embargo, había algo que lo impulsaba a actuar, algo que no podía ignorar. Él sabía que aquellos instrumentos no debían quedarse olvidados. Estaba convencido de que don Pedro no solo tenía la habilidad para restaurarlos, sino también el don de devolverles el alma que una vez tuvieron. «¿Y si los restaura?», preguntó Joaquín con una chispa de entusiasmo en sus ojos. «Puedo ayudarlo, podemos restaurarlos juntos. Sé que la gente los apreciaría. Es un arte increíble, don Pedro». El anciano lo miró en silencio, pensativo. La idea de restaurar esos instrumentos, de darles una nueva vida, parecía ajena, casi impensable. Pero algo en las palabras de Joaquín le hizo dudar. Durante años había guardado su arte en la oscuridad, temeroso de que el mundo ya no lo valorara. Pero allí, frente al niño, algo despertó en él. Tal vez, solo tal vez, había una forma de devolverle la vida a su arte, a sus recuerdos, y, quizás, también a él mismo. El silencio que siguió a la propuesta de Joaquín era pesado, pero lleno de una expectativa callada. Don Pedro miraba al niño, cuyo rostro estaba iluminado por la genuina emoción, y sentía por un instante que algo en su interior se movía. Durante tanto tiempo había vivido entre las sombras de su propio dolor, encerrado en ese galpón con sus recuerdos. La idea de restaurar los instrumentos, de devolverles su esplendor, le parecía una empresa titánica, casi imposible. Pero la mirada de Joaquín, su confianza inquebrantable, le hizo considerar por primera vez que tal vez no todo estaba perdido. ¿Restaurarlos?, repitió don Pedro, como si la idea fuera un susurro extraño en sus oídos. ¿Y por qué debería hacerlo? Ya no soy el hombre que era. ¿Qué podría significar eso para el mundo ahora? Joaquín, con la energía juvenil que lo caracterizaba, no dudó ni por un segundo. «Porque usted aún tiene mucho que dar. No se trata solo de estos instrumentos, don Pedro. Se trata de su arte, se trata de compartir lo que sabe con los demás. Tal vez no podamos traer el pasado de vuelta, pero sí podemos darle una nueva vida al futuro, y eso empieza con lo que hace». El anciano cerró los ojos por un momento,
como si las palabras de Joaquín tocaran un lugar que había estado dormido durante años. Sabía que el niño no entendía todo el peso de lo que le pedía, pero algo en su interior lo impulsaba a escuchar. Algo en su corazón le decía que debía intentar hacerlo, si no por él, al menos por Joaquín. Tal vez era hora de enfrentarse a lo que había perdido y dar algo de vuelta al mundo que lo había olvidado. Finalmente, suspiró profundamente, como si dejara ir todo lo que había estado reteniendo durante tanto tiempo. «Está bien», dijo, su voz suave pero decidida. «Lo intentaré, pero no prometo que sea fácil». Joaquín sonrió de oreja a oreja. «Eso es todo lo que necesito, no importa si es fácil o no. Lo importante es que lo intentemos, y no lo haremos solo por nosotros, lo haremos por todos los que necesitan ver lo que usted puede hacer». Y así comenzó el proceso. No fue rápido ni sencillo. Don Pedro, a pesar de su habilidad, había pasado demasiados años sin trabajar con los instrumentos. El miedo al fracaso se filtraba en cada movimiento, pero también había una chispa de algo más, una chispa de esperanza. Joaquín se convirtió en su compañero incansable y poco a poco el galpón dejó de ser solo un lugar olvidado. Se llenó de herramientas, de madera pulida, de cuerdas y barnices. El trabajo comenzó a tomar forma, y con cada día que pasaba, don Pedro sentía que una parte de sí mismo despertaba de nuevo. El primer instrumento que restauraron fue un violín que había sido uno de los primeros que don Pedro había hecho cuando era joven. Las cuerdas estaban rotas, la madera desgastada, pero la esencia del violín seguía ahí. Era un recordatorio de todo lo que el anciano había sido, y a medida que lo restauraba, sentía que parte de su alma también se restauraba. Joaquín lo observaba en silencio, dándole espacio al anciano para que trabajara a su propio ritmo, pero siempre ofreciendo su ayuda cuando era necesario. Una tarde, mientras ajustaban la última cuerda, don Pedro levantó la vista y, por fin, habló con convicción. «Lo hemos logrado», dijo, casi en un susurro, mientras veía el violín en sus manos. «Lo hemos traído de vuelta». Joaquín sonrió con orgullo, pero también con respeto. «Lo hicimos juntos, don Pedro. ¿Qué sigue ahora?» Ahora tenemos que mostrarlo al mundo», respondió el anciano, como si la idea de compartir su trabajo con otros fuera una decisión difícil de tomar, pero una que sentía necesaria. La primera exposición de los instrumentos restaurados ocurrió en la escuela local, organizada por los maestros y algunos de los padres que conocían la historia de don Pedro. La noticia de que el anciano artesano había restaurado sus viejos instrumentos se extendió rápidamente por el pueblo, y el día de la exposición, la sala estaba llena de gente. Aunque al principio algunos se mostraron escépticos, al ver de cerca los instrumentos restaurados, todos quedaron sorprendidos. Los violines, las guitarras, las flautas, todos brillaban bajo la luz suave de las lámparas, como si hubieran recobrado una vida que no sabían que habían perdido. La madera brillaba, las cuerdas resplandecían y los detalles de las incrustaciones de marfil, que antes parecían perdidos, se veían nítidos y perfectamente trabajados. Don Pedro, que normalmente hubiera evitado ser el centro de atención, se sintió extraño al ver tantas personas observando su trabajo, pero también hubo una parte de él que se sintió orgulloso. No solo por los instrumentos, sino por el hecho de que había sido capaz de compartirlo, de ponerlo en el mundo nuevamente. Joaquín, al verlo, comprendió la magnitud de lo que había logrado el anciano. No era solo un restaurador de instrumentos. Era un hombre que, después de perder todo, había encontrado una forma de redescubrir su propósito. «¡Miren esto!», exclamó uno de los padres mientras tomaba un violín en sus manos. «¡Esto es increíble! Nunca imaginé que este instrumento pudiera verse tan bien». Las conversaciones sobre los instrumentos,
sobre la habilidad de don Pedro comenzaron a llenar el aire. Los niños que habían sido enseñados por el anciano estaban junto a él, explicando el proceso de restauración y mostrando las piezas que ellos mismos habían ayudado a crear. La comunidad, que antes lo había ignorado, ahora estaba reconociendo la valía del trabajo de don Pedro. El anciano, que había sido rechazado y olvidado, estaba recibiendo algo que nunca pensó que volvería a tener: el reconocimiento. La exposición fue un éxito rotundo, y la historia de don Pedro comenzó a extenderse más allá de El Molino. En poco tiempo, otros pueblos cercanos comenzaron a mostrar interés por los instrumentos restaurados. Se organizaron más exposiciones y pronto la historia del anciano que había perdido todo solo para encontrar algo aún más grande comenzó a ser publicada en revistas de arte y cultura. La gente empezó a conocer la historia de su vida, de su dolor y de su increíble habilidad para restaurar lo que parecía perdido. A medida que las exposiciones se extendían, las invitaciones comenzaron a llegar. Don Pedro, que nunca había buscado la fama, comenzó a recibir propuestas para mostrar su trabajo en otras ciudades. Los medios de comunicación lo entrevistaron y su historia fue vista como un testimonio de perseverancia, de lo que puede lograrse incluso después de la desesperación más profunda. Joaquín, siempre a su lado, comenzó a organizar los viajes y las presentaciones, y don Pedro, aunque algo nervioso, se dio cuenta de que este era el comienzo de una nueva etapa en su vida. Su arte ya no solo era para él, sino para el mundo. Había algo profundamente transformador en todo eso. No solo había restaurado instrumentos, sino que también había restaurado su relación con la vida misma. Con el paso de los meses, la vida de don Pedro comenzó a cambiar de maneras que nunca había imaginado. Al principio, el simple hecho de que su trabajo fuera reconocido por la comunidad local fue suficiente para devolverle algo de esperanza. Pero pronto, las invitaciones para exponer sus instrumentos y compartir su historia llegaron de ciudades más grandes, incluso de museos reconocidos. Los medios de comunicación comenzaron a publicar artículos sobre su arte y sobre cómo, a pesar de todo lo que había perdido, había encontrado una forma de renacer a través de sus creaciones. La historia de don Pedro, el hombre que había sido rechazado por la sociedad y que ahora restauraba no solo instrumentos, sino también su propia vida, se convirtió en un símbolo de perseverancia y redención. Joaquín, que había sido el motor detrás de todo este renacimiento, observaba con orgullo cómo el anciano comenzaba a cambiar. El hombre, que había sido tan reacio a mostrar su arte al mundo, ahora se veía rodeado de admiradores, de niños que lo veían como un maestro, de adultos que lo respetaban por su dedicación. Pero, a pesar de toda la atención, don Pedro seguía siendo el hombre sencillo de antes, el hombre que amaba el trabajo más que la fama. A pesar de su éxito, siempre prefería pasar su tiempo en el galpón, rodeado de maderas y cuerdas, donde todo parecía más real, más auténtico. Allí no había multitudes ni flashes de cámaras, solo el sonido de las herramientas y el suave crujir de la madera al ser trabajada. Una tarde, mientras trabajaban en la restauración de un arpa antigua, Joaquín observó al anciano y notó algo en su rostro. Aunque don Pedro siempre se había mostrado agradecido por el reconocimiento que había recibido, ahora algo en sus ojos reflejaba una inquietud. Había momentos en que, al ver los instrumentos restaurados, parecía sumido en pensamientos profundos, como si su mente viajara a lugares que ya no quería visitar. ¿Está todo bien, don Pedro?, preguntó Joaquín, con la preocupación filtrándose en su voz. ¿Pasa algo? El anciano dejó el arpa sobre la mesa, sus manos temblorosas al tocar las cuerdas que aún no había ajustado del todo. Es solo que...
No sé si esto es suficiente, Joaquín, dijo, mirando al niño con una expresión que nunca había mostrado antes. He recuperado tanto, pero a veces siento que estoy corriendo en círculos. Mi vida, mi arte, todo lo que hice, todo lo que perdí, ¿de qué sirve si no puedo recuperar lo que realmente importaba? La gente me ve ahora como un hombre exitoso, pero ¿y yo? ¿Y lo que de verdad me hizo sentir vivo? Joaquín se sentó junto a él, observando al anciano con la mirada llena de comprensión. Sabía que don Pedro había restaurado sus instrumentos, pero que el proceso de restauración de su alma aún no había terminado. Lo entiendo, dijo Joaquín, su voz suave pero firme. Sé que esto no puede reemplazar lo que perdiste, pero, ¿sabes? Tal vez lo que realmente importa es lo que haces con lo que queda. Lo que usted ha hecho con su arte ha tocado la vida de muchas personas, incluido yo. Y aunque su familia no esté aquí para verlo, ellos siempre estarán en su corazón, y lo que hace ahora es parte de su legado. Lo que ha recuperado no es solo su habilidad, es su capacidad de seguir adelante. Y eso, don Pedro, eso es lo que realmente importa. Don Pedro lo miró por un largo rato, sus ojos brillando con una mezcla de gratitud y duda. ¿Realmente lo crees? Joaquín asintió, sonriendo. Sí, lo creo. Y creo que lo que falta, lo que queda por hacer, es algo que solo usted puede decidir. En ese momento algo cambió en don Pedro. Quizás por primera vez en muchos años comenzó a ver su vida y su arte desde una perspectiva diferente. No se trataba de recuperar lo que había perdido, sino de transformar lo que quedaba en algo valioso. Tal vez nunca podría traer de vuelta a su esposa y su hija, pero lo que tenía ahora, su habilidad, su pasión, su capacidad para enseñar, eso podía ser suficiente. No solo para él, sino también para los demás. En los días que siguieron, la relación entre don Pedro y Joaquín se fortaleció aún más. El anciano comenzó a tomar más en serio la idea de compartir no solo sus instrumentos restaurados, sino también su conocimiento con las generaciones más jóvenes. Había sido un hombre que había temido compartir su arte por miedo al rechazo, pero ahora entendía que su legado no dependía de lo que el mundo pensara, sino de lo que él decidiera hacer con el tiempo que aún le quedaba. La escuela local organizó una serie de talleres en los que don Pedro y Joaquín enseñaban a los niños a construir instrumentos musicales. La pasión de don Pedro al enseñar era contagiosa, y pronto otros niños del pueblo comenzaron a acercarse al galpón para aprender el arte de la creación musical. Los padres, inicialmente reacios, pronto vieron cómo sus hijos no solo aprendían a trabajar con madera, sino también a apreciar el valor de la paciencia, el esfuerzo y el cuidado en cada detalle. Un día, después de una de las clases, uno de los niños, un joven tímido llamado Martín, se acercó a don Pedro con una guitarra que había hecho bajo su supervisión. ¿Cree que alguna vez seré tan bueno como usted, don Pedro?, le preguntó, sus ojos llenos de esperanza. Don Pedro miró la guitarra con atención. No era perfecta, aún había detalles que pulir, pero había algo en ella que le recordó a sí mismo cuando era joven, cuando sus primeras piezas no eran tan pulidas como las de ahora, pero aún contenían toda la esencia de su arte. No se trata de ser tan bueno como yo, Martín, respondió con una sonrisa suave. Se trata de encontrar tu propia forma de hacerlo. El arte, como la vida, no tiene una sola forma correcta. Cada uno tiene algo único que ofrecer. Lo importante es que pongas todo lo que tienes en lo que haces. Si lo haces con amor y dedicación, nadie podrá decir que no lo hiciste bien. El joven Martín sonrió ampliamente, entendiendo por fin lo que don Pedro había intentado transmitirle. Aquella lección se convirtió en la base de su futuro como músico. No solo estaba aprendiendo a crear instrumentos, sino a infundirles algo más, su propia alma.
Don Pedro, al ver cómo los niños comenzaban a encontrar su propio camino, se dio cuenta de que su vida había adquirido un nuevo propósito. Ya no se trataba solo de restaurar lo que había perdido, sino de enseñar a otros a construir algo duradero. Al compartir su conocimiento y su arte, don Pedro estaba creando un legado que trascendía su propio dolor. Ya no era solo el anciano que vivía en un galpón polvoriento. Ahora era un maestro que transformaba vidas, uno a uno. El tiempo comenzó a transcurrir con una suavidad renovada. Don Pedro, aunque aún un hombre de pocas palabras, empezó a aceptar cada vez más la importancia que su arte había recuperado. No solo los instrumentos restaurados y las clases que impartía a los niños se convirtieron en su legado, sino que cada pieza que creaba o restauraba parecía restaurar también una parte de su alma. Cuando había comenzado este proceso, pensaba que los recuerdos de su familia eran lo que lo habían mantenido en la oscuridad, en la desesperación. Pero ahora se daba cuenta de que esos mismos recuerdos, esas mismas piezas de su vida, no eran algo que debía esconder, eran su mayor tesoro, y al compartir su arte los mantenía vivos, como una conexión entre su pasado y su presente. A menudo, en el quieto galpón, mientras don Pedro trabajaba, Joaquín observaba con fascinación el proceso de restauración de cada instrumento. El viejo artesano tenía una precisión que solo la experiencia podía brindar. Pero lo que más sorprendía a Joaquín era cómo parecía volverse uno con cada pieza. Ya no estaba simplemente reparando objetos, estaba revitalizando una parte de sí mismo, de su ser, que había quedado olvidada y enterrada bajo el polvo del dolor. Cada rasguño que reparaba, cada cuerda que tensaba, parecía sacudir las sombras que había arrastrado consigo durante tanto tiempo. Una tarde, después de un largo día de trabajo en el taller, Joaquín se quedó a solas con don Pedro, observando cómo el anciano afinaba un violín, uno de los más antiguos que había restaurado. El sonido de las cuerdas, al ser tocadas por las hábiles manos del anciano, parecía resonar en las paredes del galpón con una melodía suave, casi nostálgica. «Escuche», dijo don Pedro, deteniéndose un momento mientras afinaba el violín. «Hace mucho tiempo, mi esposa solía tocar este violín. Ella era una excelente violinista. Me acuerdo de cómo la escuchaba tocar en la sala, cada noche, después de cenar. Era como si las cuerdas del violín hablaran por ella. La música era lo que nos mantenía unidos». Joaquín, al escuchar esas palabras, comprendió más que nunca el peso emocional que tenía cada instrumento para don Pedro. No solo eran creaciones de madera y metal, eran fragmentos de su vida, de su felicidad perdida. La música había sido su refugio, y ahora, a través de ella, don Pedro estaba intentando sanar, recordando lo que había sido, lo que había perdido, y lo que aún podía dar al mundo. «Creo que este violín necesita más que solo reparación», dijo Joaquín, con la voz suave. «Creo que necesita ser tocado, que necesita ser escuchado, como cuando su esposa lo tocaba». Don Pedro lo miró por un largo momento antes de asentir lentamente. «Sí, tal vez tenga razón, pero ya no sé si puedo tocar como lo hacía ella. La música se fue con ella». Joaquín se levantó del banco donde estaba sentado y se acercó al violín. «Pero tal vez pueda intentarlo, don Pedro. No tiene que ser perfecto, solo tiene que sonar, solo tiene que ser parte de lo que es ahora. La música no se pierde, solo cambia». Con un suspiro, don Pedro le entregó el violín a Joaquín, quien, con una mezcla de emoción y nerviosismo, lo sostuvo por primera vez. Aunque nunca había tocado un violín antes, Joaquín sintió una conexión instantánea con el instrumento. Con delicadeza comenzó a mover el arco sobre las cuerdas, creando un sonido que, aunque torpe al principio, se fue suavizando con cada intento. Don Pedro lo observaba en silencio y por primera vez en mucho tiempo,
Una sonrisa suave se formó en sus labios. La música, aunque imperfecta, seguía viva. A través de Joaquín, el violín revivía, y con él una parte de don Pedro que había permanecido enterrada durante tanto tiempo. «Lo hace bien, Joaquín», dijo don Pedro finalmente, su voz temblando levemente. «Nunca imaginé que escucharía este violín otra vez después de todo lo que pasó». Joaquín dejó de tocar y miró al anciano. «Lo importante es que lo está escuchando. No tiene que ser perfecto, solo tiene que ser verdadero». Don Pedro asintió, y por primera vez comprendió que el proceso de restauración no era solo físico. Restaurar su arte, sus recuerdos, era también un acto de aceptación, de sanación. La música, aunque nunca podría reemplazar a su familia, ahora se convertía en un puente entre su dolor y su vida renovada. Había algo profundamente terapéutico en tocar ese violín, en escuchar esas melodías que había perdido, en revivir una parte de sí mismo que parecía haberse desvanecido. A medida que pasaban las semanas, los niños que aprendían a crear instrumentos de madera bajo la tutela de don Pedro comenzaron a tocar también. Algunos de ellos nunca antes habían tocado un instrumento, pero al verlo, al sentir la pasión con la que don Pedro enseñaba, comenzaron a comprender la importancia de la música no solo como una habilidad, sino como una forma de expresar lo que sentían. Para ellos, aprender a hacer un violín o una guitarra no era solo una lección técnica, era un acto de creación que los conectaba con algo más grande que ellos mismos. Los días de trabajo en el galpón se alargaron, y los instrumentos restaurados, junto con los que los niños habían creado, comenzaron a llenarlo de vida. Un día, después de una larga jornada, cuando el último violín fue afinado y colocado en su soporte, don Pedro se sentó en su banco, observando lo que había logrado. Ya no era el hombre solitario que había llegado al galpón días atrás. Había dado a cada instrumento una nueva oportunidad, y con ellos había encontrado una nueva razón para vivir. La comunidad, que antes lo veía como un hombre perdido, ahora comenzaba a verlo de manera diferente. No era solo un artesano, era un maestro, un creador de vida. Los padres de los niños que tomaban las lecciones comenzaron a asistir a las exposiciones de los instrumentos creados por sus hijos. La emoción de ver a los pequeños trabajar con tanta dedicación y pasión era palpable. Un día, durante una de estas exposiciones, el alcalde de El Molino, un hombre que nunca había prestado mucha atención a don Pedro, se acercó a él con una sonrisa sincera. «Don Pedro», dijo el alcalde, «nunca imaginé que su arte pudiera tener tanto impacto en nuestra comunidad. Estos niños están aprendiendo algo valioso, algo que se está perdiendo. Quizás sea hora de que su trabajo sea reconocido más allá de nuestro pueblo». Don Pedro, con humildad, miró al alcalde y luego a los niños, que sonreían mientras mostraban orgullosos sus instrumentos. «No se trata de reconocimiento», dijo suavemente. «Se trata de enseñar a los demás a ver lo que a veces está oculto. El arte, la música, la creación, todo está ahí, esperando ser descubierto». Y fue precisamente eso lo que comenzó a suceder. La historia de don Pedro y su redescubrimiento del arte fue más allá de las fronteras del pueblo. La comunidad lo reconoció no solo por su habilidad, sino por su generosidad al compartir lo que había aprendido. Y aunque su vida nunca podría ser completa sin su familia, había encontrado algo que realmente importaba: el poder de compartir lo que había creado, de enseñar a otros a crear, de dejar un legado que trascendiera su propia existencia. El paso del tiempo, siempre tan implacable, ahora parecía moverse con una suavidad renovada para don Pedro. La vida, que tanto le había arrebatado, le había devuelto algo en su lugar, un propósito. La comunidad de El Molino, que antes apenas lo notaba,
comenzó a reconocer en él no solo a un anciano que pasaba sus días en soledad, sino a un hombre cuya habilidad y dedicación al arte había tocado la vida de todos los que lo rodeaban. La restauración de los instrumentos no solo había sido un acto de preservación, sino una forma de sanar el alma de un hombre que había estado perdido en la oscuridad del dolor durante años. La escuela local, que en sus primeros días solo había sido un lugar donde los niños iban a aprender lo básico, ahora se había convertido en un centro de aprendizaje activo y vibrante. Los niños ya no solo estudiaban matemáticas, historia o ciencias, sino que también aprendían la importancia del trabajo artesanal, del valor de crear algo con las propias manos. Cada instrumento restaurado por don Pedro era más que una pieza de música. Era un testimonio de la perseverancia humana, de la capacidad de resistir el dolor y seguir adelante. Con el tiempo, las exposiciones de los instrumentos comenzaron a ganar notoriedad fuera de El Molino. El pequeño pueblo ya no era solo un lugar olvidado, ahora era conocido como el hogar de un antiguo artesano que había logrado resucitar no solo su arte, sino la vida misma. La primera exposición fuera del pueblo, en una ciudad cercana, marcó el inicio de un cambio significativo. Don Pedro, acompañado por Joaquín, viajó a la exposición con varios de los instrumentos restaurados, y a pesar de su timidez natural, no pudo evitar sentirse profundamente conmovido al ver a tantas personas interesadas en su trabajo. En esa exposición, una periodista de una revista de arte local se acercó a él y le pidió una entrevista. Durante la conversación, don Pedro le habló de su vida, de su familia, de su caída en la desesperación y de cómo, a través del trabajo con los instrumentos, había encontrado una forma de reconstruirse. «No es solo la madera lo que restauro», le dijo a la periodista. «Es lo que queda de mí mismo después de todo lo que perdí. Cada instrumento que devuelvo a la vida es un pedazo de lo que fui, lo que soy». Las palabras de don Pedro comenzaron a resonar en muchas personas, y la historia de su arte y su resiliencia fue publicada en varios medios de comunicación, desde pequeñas revistas locales hasta grandes periódicos nacionales. La historia de cómo un hombre había logrado salir de la sombra del dolor a través de la creación y la enseñanza tocó corazones en todos los rincones del país. La gente comenzó a viajar hasta El Molino para ver los instrumentos restaurados, y aquellos que no podían hacerlo se conformaban con las imágenes y las historias que se difundían en Internet. Fue entonces cuando Joaquín, que se había convertido en el más cercano de los compañeros de don Pedro, tuvo una idea que cambiaría aún más la trayectoria de su vida y su legado. «Don Pedro», dijo Joaquín un día, mientras se encontraba en el galpón trabajando junto a él, «¿y si hiciéramos un video? Uno que muestre cómo restauras estos instrumentos, cómo los devuelves a la vida. Podríamos compartirlo en Internet y las personas de todo el mundo podrían verlo. ¿Qué le parece?» Don Pedro, que siempre había sido un hombre reservado y desconfiado de la tecnología, frunció el ceño al principio. «¿Un video? No sé si eso sea una buena idea, Joaquín. Todo esto es tan personal. No me gusta la idea de que la gente me vea como una especie de espectáculo». «Lo entiendo», respondió Joaquín, «pero este no es un espectáculo. Es una historia real, de alguien que ha tenido la oportunidad de empezar de nuevo. Las personas necesitan ver esto. El arte es algo que conecta a las personas, y su historia, don Pedro, es algo que puede inspirar a muchos». Finalmente, don Pedro, con un suspiro y una leve sonrisa, aceptó la propuesta. Sabía que no podía continuar ocultándose en su mundo, que la oportunidad de compartir lo que había aprendido no debía desperdiciarse. Así, Joaquín se encargó de organizar todo. Tomó la cámara y comenzó a filmar las etapas del proceso de restauración.
Desde el momento en que don Pedro encontraba los instrumentos cubiertos de polvo en el baúl, hasta el delicado proceso de restaurar la madera, ajustar las cuerdas y afinar cada pieza. El video mostraba no solo el trabajo físico, sino también el alma de un hombre que a través del arte encontraba su redención. El video, titulado Restaurando el arte, la historia de don Pedro, se subió a internet y en cuestión de días se volvió viral. Las personas de todo el mundo comenzaron a compartirlo, a comentarlo, a inspirarse en la historia del hombre que había reconstruido su vida pieza por pieza, como los instrumentos que restauraba. Los comentarios eran llenos de admiración y gratitud. «Este hombre me ha mostrado que nunca es tarde para empezar de nuevo», decía uno. «Me hizo creer en la belleza de las segundas oportunidades», decía otro. Pero lo que más sorprendió a don Pedro fue que a través de este video comenzaron a llegarle mensajes de personas que se ofrecían a ayudar. Algunos le ofrecieron madera de alta calidad para restaurar más instrumentos, otros le enviaron herramientas especializadas. Un pequeño taller en el pueblo, que antes era un lugar olvidado, comenzó a recibir donaciones de materiales y recursos, lo que permitió que don Pedro pudiera continuar con su trabajo y enseñar a más niños. Una tarde, después de una de las exposiciones más exitosas, Joaquín se sentó junto a don Pedro en el banco del galpón, mientras el sol se ponía suavemente sobre el horizonte. El anciano, ahora mucho más sereno y tranquilo, miraba las piezas de madera, las cuerdas y las herramientas con una expresión de satisfacción. Aunque aún guardaba en su corazón la tristeza por lo que había perdido, sabía que había encontrado algo más. Una nueva familia, una comunidad que lo apoyaba y un legado que, poco a poco, comenzaba a tomar forma. «Lo hicimos, ¿verdad, Joaquín?», dijo don Pedro con una sonrisa que ahora reflejaba paz. «Sí, lo hicimos», respondió Joaquín, mirando los instrumentos, sus ojos brillando de orgullo. «Hicimos más que restaurar madera y cuerdas. Ayudamos a restaurar lo que muchos pensaron que estaba perdido. A través de estos instrumentos hemos encontrado un propósito, una razón para seguir adelante». El silencio que siguió estuvo lleno de una comprensión mutua, una que solo aquellos que han enfrentado el dolor y han sabido encontrar la belleza en lo perdido pueden compartir. Don Pedro, el hombre que había sido rechazado y olvidado, ahora era un maestro, un creador, un hombre que, a través de su arte, había tocado el corazón de miles. Los días siguieron fluyendo, cada uno con un propósito renovado para don Pedro. Aunque había comenzado este viaje buscando solo la restauración de su arte y una salida a su dolor, pronto comprendió que había descubierto algo mucho más profundo. La capacidad de compartir, de enseñar, de transmitir su legado a otros. Ya no era el hombre solitario que se encerraba en su galpón. Ahora era un mentor, un hombre cuyo conocimiento y habilidad eran valorados y respetados. Con el éxito del video, las exposiciones y los talleres, la vida de don Pedro cambió de manera irreversible. Más allá del reconocimiento, había algo en los ojos de los niños cuando tomaban los instrumentos restaurados que tocaba su alma. Ellos veían no solo el trabajo de un artesano, sino la pasión, la dedicación y el amor que él ponía en cada pieza. Don Pedro les enseñaba más que cómo construir un violín o una guitarra. Les enseñaba la importancia de la paciencia, de la perseverancia, de los fracasos y los logros que se obtenían solo con el esfuerzo continuo. La gente del molino, que alguna vez lo había visto con lástima, comenzó a mirarlo con admiración. Los niños, ahora entusiastas, no solo esperaban sus clases, sino que las pedían. Padres que antes lo evitaban comenzaron a visitarlo, agradecidos por la influencia positiva que estaba teniendo en sus hijos.
Don Pedro ya no era el hombre triste que vivía entre sus recuerdos. Había encontrado un propósito que iba mucho más allá de la restauración de instrumentos. Su arte había renacido, y con él, su alma. Una mañana, cuando don Pedro caminaba hacia el galpón como era costumbre, se encontró con algo inesperado. Un joven visitante de la ciudad. El muchacho, que no parecía del pueblo, se acercó a él con una expresión curiosa y respetuosa. «Don Pedro, ¿verdad?», preguntó el joven con una voz suave pero firme. El anciano lo miró de cerca. «Sí, soy yo. ¿Cómo puedo ayudarte, muchacho?» «Soy estudiante de arte y me enteré de su trabajo a través de un artículo. Estoy aprendiendo sobre restauración y me dijeron que aquí podría encontrar un maestro. ¿Sería posible aprender de usted?», preguntó el joven, con una sinceridad que sorprendió a don Pedro. El anciano observó al joven por un momento. Su mirada estaba llena de incertidumbre. No sabía cómo reaccionar. Siempre había sido un hombre reacio a compartir lo más íntimo de su arte, a enseñar a otros. Su relación con la enseñanza siempre había estado limitada a los niños del pueblo, a los que su historia no era tan ajena, a aquellos que habían comenzado con él desde cero. Pero este joven, un desconocido, le ofrecía algo más, una oportunidad para extender su legado más allá de los límites de El Molino. «No sé si tengo mucho que enseñar, muchacho», respondió don Pedro, su voz baja y dubitativa. «Mis días de enseñar en grandes talleres y exposiciones han quedado atrás. No soy un hombre de ciudades, ni de grandes escenarios. Lo que hago aquí, lo hago porque es lo que amo. Lo que tengo que ofrecer es mi tiempo, mis manos y mis recuerdos». El joven lo miró fijamente, sin inmutarse ante las palabras de rechazo. «Eso es precisamente lo que estoy buscando. Quiero aprender lo que no se enseña en las escuelas, lo que no se encuentra en los libros. Estoy buscando algo real, algo que tenga alma, algo que venga de la experiencia». Don Pedro se quedó en silencio. La respuesta del joven era sincera, y en ella había algo que lo tocó profundamente. Esa sed de aprender, esa búsqueda de lo auténtico, le recordó a sí mismo cuando era joven, cuando sus manos apenas comenzaban a descubrir la belleza del trabajo artesanal. Y tal vez, pensó, esta era otra de las oportunidades que la vida le ofrecía. La posibilidad de transmitir lo que había aprendido a otro que lo valorara de la misma forma. Después de unos momentos de reflexión, don Pedro asintió lentamente. «Está bien, muchacho, te enseñaré lo que sé, pero ten en cuenta una cosa, lo que hago aquí no es solo arte, es una forma de vida, una forma de ver el mundo. Si vienes a aprender, debes estar dispuesto a poner todo lo que tienes en ello». El joven sonrió, y don Pedro, aunque aún receloso, sintió una chispa de gratitud por la decisión que acababa de tomar. Quizá había algo en este joven que lo empujaba a seguir adelante, a enseñar una vez más lo que tanto amaba, a dar sin esperar nada a cambio. Porque al fin y al cabo, esa era la verdadera esencia del arte, compartirlo con los demás, independientemente de quién lo reciba o de cuán grande sea el reconocimiento. A medida que el joven comenzó a aprender bajo la tutela de don Pedro, los días en el galpón se volvieron más vibrantes. Aunque el trabajo era arduo, el joven se entregó con dedicación, absorbiendo cada lección como si fuera una esponja. Don Pedro, con paciencia, lo guió en los pasos del proceso de restauración, enseñándole a ver la madera, a escuchar el sonido de las cuerdas, a comprender la historia que cada pieza llevaba consigo. Y poco a poco, el galpón, que antes había sido un espacio de solitaria restauración, se llenó de risas y de conversaciones sobre arte, sobre la vida, sobre el legado que se construye a través de las manos. Sin embargo, no todo fue fácil. Había días en los que el joven, frustrado por la lentitud de su progreso, se sentaba en el rincón, mirando a don Pedro trabajar,
sin saber si alguna vez alcanzaría el nivel de habilidad que tanto admiraba. Pero don Pedro, siempre atento, le ofreció una lección que fue clave para entender no solo el arte de restaurar, sino también la filosofía que estaba detrás de todo lo que hacía. «Recuerda, muchacho», le dijo una tarde, «el arte no tiene prisa, no es solo el resultado lo que importa, sino el proceso. Cada marca, cada error, cada corrección son parte de lo que hace único lo que creamos. El mundo está lleno de gente que busca la perfección inmediata, pero lo que tú y yo hacemos aquí es diferente. Buscamos la belleza en lo que no es perfecto, en lo que ha sido tocado por el tiempo». Esas palabras calaron profundamente en el joven. Poco a poco comenzó a entender la importancia de la paciencia, de la conexión con lo que estaba creando, de la necesidad de disfrutar del proceso tanto como del resultado. Mientras tanto, la historia de don Pedro siguió extendiéndose, más allá de la ciudad, más allá de los pueblos cercanos. Otros jóvenes, interesados en el arte de la restauración, llegaron a El Molino, buscando aprender de este hombre cuya vida había dado un giro tan radical. Don Pedro, que al principio había sido reticente, comenzó a ver la enseñanza como una parte esencial de su propio proceso de sanación. Al compartir su conocimiento, se estaba restaurando a sí mismo, pieza por pieza, y así, un hombre que una vez había vivido en la oscuridad de su dolor, ahora encontraba luz en cada niño que aprendía de él, en cada instrumento restaurado, en cada vida tocada por su arte. Porque al final, lo que don Pedro había restaurado no era solo su habilidad o sus recuerdos. Había restaurado su conexión con el mundo, con la gente que lo rodeaba, con la vida misma. Con el paso de los meses, don Pedro comenzó a sentirse más pleno que nunca. El galpón, que antes solo había sido un lugar de dolor y olvido, ahora estaba lleno de vida y actividad. Cada rincón era testigo de la magia que ocurría a diario. Las mesas cubiertas de madera, las estanterías repletas de herramientas, los bancos de trabajo donde los niños y el joven aprendiz afinaban cuerdas y tallaban maderas. Todo parecía un reflejo del nuevo propósito que don Pedro había encontrado. Cada instrumento restaurado, cada lección impartida, se sumaba a la historia de su vida, una historia que, aunque marcada por la tragedia, ahora se llenaba de momentos de alegría, de esperanza y de redención. Los días comenzaban temprano, cuando el sol apenas asomaba por el horizonte y el aire aún estaba fresco. Joaquín, ahora un joven adolescente, se había convertido en una pieza clave en el taller. Aunque su papel había comenzado como el de un simple observador, con el tiempo había aprendido tanto que comenzó a tomar más responsabilidades, ayudando a organizar las clases, guiando a los nuevos estudiantes y, por supuesto, colaborando en la restauración de los instrumentos. Su relación con don Pedro, que al principio había sido la de un niño que miraba al anciano con curiosidad, se había transformado en la de dos colaboradores que compartían una visión común. Ambos sabían que lo que estaban creando juntos no solo era arte, era un legado que trascendía las barreras del tiempo y la soledad. Pero no todo era trabajo. Había momentos en los que, después de un largo día de restauración, los niños se sentaban en el porche del galpón, rodeados de las herramientas, las maderas y los instrumentos en proceso, y escuchaban a don Pedro contar historias. Eran historias que no estaban en los libros, sino en la memoria de un hombre que había vivido una vida plena y llena de significado antes de que el dolor y la pérdida lo sacudieran hasta sus cimientos. Relataba cómo conoció a su esposa, cómo juntos construyeron su hogar y su taller, cómo ella le había enseñado a amar la música tanto como la madera. Cada historia que contaba era un pedazo de su alma que compartía con aquellos que le prestaban atención,
Y cada vez que lo hacía, los niños no solo aprendían sobre el arte de la restauración, sino sobre la vida misma. Uno de los momentos más especiales ocurrió cuando don Pedro decidió llevar a los niños al parque central del pueblo para una pequeña exhibición de los instrumentos que habían restaurado. Era algo sencillo, pero significativo. Los niños, con los ojos brillando de emoción, mostraron con orgullo los violines, las guitarras y las flautas que habían hecho con sus propias manos. El pueblo, que había sido testigo del proceso de transformación de don Pedro, ahora era parte de ese renacimiento. La gente comenzó a acercarse curiosa para ver los instrumentos y al escuchar la historia detrás de cada pieza, muchos se sintieron conmovidos. La exhibición, que comenzó como un evento modesto, rápidamente se convirtió en un hito para el molino. Más allá de los instrumentos, era la historia de un hombre que había encontrado su propósito de nuevo, de una comunidad que había aprendido a valorar lo que tenía y de unos niños que, a través del arte, habían aprendido una lección mucho más profunda. La belleza de crear algo con las propias manos, con amor y dedicación. El video de don Pedro, que se había vuelto viral, no solo había puesto su historia en los ojos de miles de personas, sino que también había abierto puertas para él y para su taller. Invitaciones a conferencias, a exhibiciones y hasta a proyectos educativos comenzaron a llegar. Don Pedro, aunque nunca había buscado la fama ni la atención, comenzó a comprender que su historia y su arte podían inspirar a muchos más que a los pocos que lo conocían en El Molino. Fue entonces cuando, con la ayuda de Joaquín y algunos de los niños que habían aprendido bajo su tutela, decidió dar el siguiente paso. En lugar de esperar a que más personas vinieran a su pueblo, decidió llevar su taller y su mensaje de redención a otras ciudades. Los primeros viajes fueron pequeños, a pueblos cercanos donde se realizarían exposiciones en escuelas y museos locales. Allí, don Pedro, junto con sus niños y su joven aprendiz, mostró a la gente no solo cómo restauraba los instrumentos, sino cómo había restaurado su vida. Había algo profundamente conmovedor en escuchar a don Pedro hablar sobre su arte y su vida, sobre cómo cada instrumento le ayudaba a encontrar paz en medio de la tormenta. Al principio, él mismo se sentía incómodo ante la idea de hablar en público, pero con el tiempo, las palabras comenzaron a fluir más fácilmente. Ya no era solo un anciano que compartía su conocimiento. Era un hombre que compartía su historia, un hombre cuya vida había sido reconstruida a través de la dedicación al arte y al amor por lo que hacía. Las exposiciones se convirtieron en una especie de terapia para él, porque en cada ciudad que visitaba, en cada público que lo escuchaba, don Pedro sentía que se iba desprendiendo aún más de su dolor. Los comentarios de admiración y respeto de las personas que lo escuchaban y veían trabajar lo llenaban de una satisfacción que hacía años que no experimentaba. A veces, al final de una de estas exhibiciones, se encontraba con niños que le pedían autógrafos o que le daban cartas de agradecimiento. Esos pequeños gestos le demostraban que su vida, su arte, había tocado algo mucho más grande que él mismo. Sin embargo, uno de los momentos más trascendentales de este viaje ocurrió cuando, durante una conferencia en una gran ciudad, un productor de televisión se acercó a don Pedro con una propuesta inesperada. Querían hacer un documental sobre su vida, sobre su arte y sobre su proceso de restauración. Al principio, don Pedro dudó, sintiendo que tal vez su historia ya había sido contada lo suficiente, que ya había hecho todo lo que podía hacer. Pero cuando vio a los jóvenes que lo rodeaban, los mismos que habían aprendido de él y que ahora llevaban consigo las lecciones que él les había dado, supo que aún podía hacer más. A través de este documental podría llegar a más personas, podría compartir su historia con un público aún mayor y podría inspirar a otros a encontrar su propósito.
a transformar el dolor en belleza. El documental, titulado El arte de vivir, fue producido y lanzado en varios países. Su historia se extendió por el mundo, tocando a miles de personas que se sintieron inspiradas por la vida de un hombre que había transformado su dolor en algo hermoso. A través de los ojos de don Pedro, la gente pudo ver que, aunque la vida nos pueda arrebatar muchas cosas, siempre hay algo que podemos restaurar, algo que podemos reconstruir. A medida que los años pasaban, don Pedro ya no era solo el anciano artesano del molino. Había pasado a ser una figura venerada, no solo por su habilidad, sino por la forma en que había sabido transformar su vida. El galpón ya no era solo un lugar de trabajo, se había convertido en un santuario, un espacio donde no solo se restauraban instrumentos, sino también almas. Y aunque el tiempo nunca dejó de avanzar, don Pedro, en su humildad, entendió que lo que realmente había restaurado no eran los instrumentos, sino la capacidad humana de renacer una y otra vez, de encontrar belleza incluso en los momentos más oscuros. A medida que el año avanzaba, las exposiciones de don Pedro se hicieron más frecuentes. La gente de pueblos cercanos, de ciudades que antes ni siquiera sabía que existían, comenzó a buscarlo. Él, que alguna vez pensó que su vida había tocado fondo, ahora se encontraba viajando de un lugar a otro, compartiendo su historia y su arte con el mundo. Sin embargo, a pesar de la fama que comenzaba a obtener, algo en su corazón seguía inquieto. Cada vez que viajaba a nuevas ciudades, se sentía más desconectado de la sencillez que había encontrado en su taller, en su hogar. En su mente aún quedaban los recuerdos de su esposa, de su hija, de los días en que las tardes eran ocupadas por risas y conversaciones en torno al fuego, algo que no podía replicar ni con todo el reconocimiento del mundo. Don Pedro, por supuesto, nunca mencionó sus sentimientos a Joaquín. Había aprendido a guardar sus pensamientos para sí mismo, a cargar con sus propios recuerdos y penas. Pero Joaquín, que lo conocía mejor que nadie, comenzó a notar una ligera tristeza en su rostro cada vez que volvían a El Molino después de una exposición. Era como si, por momentos, el hombre que había sido restaurado por su arte, el hombre que se encontraba rodeado de niños y adultos que lo admiraban, sintiera una soledad profunda e inexplicable. Una tarde, después de un largo día en el galpón, mientras don Pedro afinaba un violín, Joaquín se acercó a él con una pregunta que había estado guardando por semanas. «Don Pedro», comenzó, su tono suave y lleno de preocupación. «¿Está todo bien? Me he dado cuenta de que después de todo lo que hemos logrado, parece que algo aún lo inquieta. ¿Está pasando algo?» Don Pedro, al principio, no respondió. Continuó tocando el violín, como si el instrumento fuera la única forma en que pudiera comunicar lo que sentía. Finalmente, dejó el violín sobre la mesa y miró al joven con una mirada profunda, cargada de años de sufrimiento y reflexión. «¿Sabes, Joaquín?», dijo finalmente, su voz más baja de lo habitual. «A veces, todo esto me hace pensar en lo que perdí. No solo lo que hice, sino lo que no pude salvar. Mi familia, mi vida, la gente me ve como un hombre que ha renacido, pero en mi corazón todavía hay partes que no han sanado». Joaquín, sorprendido por la vulnerabilidad que don Pedro mostraba, se sentó junto a él. «Pero usted está haciendo algo maravilloso, don Pedro. Está enseñando a los niños, está compartiendo su arte con el mundo. Todos nosotros, los que lo conocemos, sabemos cuánto ha logrado. Quizás no podamos llenar el vacío de lo que perdió, pero eso no significa que lo que ha hecho aquí no sea increíble». Don Pedro asintió, pero su expresión no cambió. «Lo sé, Joaquín, pero a veces parece que lo que hago no basta. La gente me felicita, me aplaude, pero ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con lo que siento por dentro
cuando los recuerdos se vuelven demasiado grandes y demasiado pesados para llevar. Todo esto, la restauración de los instrumentos, la enseñanza, es importante, pero no lo hace todo. Joaquín se quedó en silencio por un momento. Entendía lo que don Pedro decía, pero no sabía cómo consolarlo. Era difícil imaginar que un hombre que había logrado tanto, que había restaurado su vida a través del arte, pudiera sentirse tan vacío. Pero de alguna manera comprendió que, incluso en medio del reconocimiento y la admiración, don Pedro seguía siendo humano y, como todos, necesitaba sanar de las pérdidas que habían marcado su vida. Tal vez, dijo Joaquín lentamente, lo que necesita es permitir que otros lo ayuden a sanar. No tiene que llevar todo esto solo. Yo estoy aquí, y los niños, y la gente que lo admira, todos estamos aquí para usted, don Pedro. El anciano lo miró, y por un momento sus ojos brillaron con una mezcla de gratitud y tristeza. Gracias, Joaquín. A veces olvido que hay quienes se preocupan por mí. He vivido tantos años en la soledad de mis pensamientos que me cuesta aceptar que no estoy solo. El silencio que siguió fue reconfortante. Don Pedro entendió que aunque las cicatrices del pasado no desaparecerían por completo, había algo más en la vida que podía darle paz. Las relaciones que había forjado, el trabajo que había hecho y las vidas que había tocado. Con el tiempo, comenzó a abrirse más, a hablar más sobre su dolor y a permitir que los demás compartieran su carga. No todo el mundo en el molino entendía lo que don Pedro había vivido, pero todos lo respetaban por lo que había hecho y por la persona que se había convertido. Los niños del pueblo continuaron aprendiendo, restaurando instrumentos bajo la supervisión de don Pedro, y muchos de ellos comenzaron a crear sus propias piezas. El taller, que antes solo era un refugio para el anciano, se convirtió en un centro de creatividad y comunidad. Incluso algunos de los padres que inicialmente se habían mostrado reticentes, comenzaron a involucrarse en el proceso, aprendiendo a construir sus propios instrumentos, compartiendo con sus hijos la misma pasión que don Pedro había transmitido. El galpón, que antes era el símbolo de la soledad, ahora estaba lleno de voces, de risas, de historias. Don Pedro, que había pasado tantos años evitando la compañía de los demás, comenzó a disfrutar de esos momentos. Cada vez que un niño tocaba uno de los instrumentos que él había restaurado, sentía una satisfacción profunda. Cada pieza, cada lección impartida era un recordatorio de que, aunque el tiempo no podía devolverle lo que había perdido, sí podía ayudarle a crear algo nuevo, algo valioso. Un día, después de una clase particularmente emotiva, un joven niño llamado Luis, que había estado aprendiendo a tocar el violín, se acercó a don Pedro. «Don Pedro», dijo con timidez, yo quiero que usted sepa que su música, su trabajo, me ha ayudado mucho. Mi papá no está en casa y no tengo a nadie para enseñarme a tocar, pero cuando usted me muestra cómo hacerlo, siento que, de alguna forma, me está enseñando más que música. Me está enseñando a no rendirme». Don Pedro, profundamente conmovido, acarició la cabeza de Luis con ternura. La música tiene ese poder, Luis. No solo nos permite expresarnos, sino también encontrar consuelo. Si alguna vez te sientes perdido, recuerda que siempre puedes regresar aquí, a este taller, a estos instrumentos. Aquí siempre habrá algo para ti. Luis asintió con una sonrisa, y don Pedro vio en él no solo a un joven aprendiz, sino a alguien que había aprendido, a través de las notas musicales y el arte, a encontrar esperanza en los momentos más oscuros. Y por un momento, don Pedro dejó de sentir que su vida estaba incompleta. Había algo más grande que él mismo, algo que trascendía su propio dolor, el legado que estaba dejando. El taller de don Pedro se convirtió en un santuario de creatividad y redención.
un lugar donde el arte no solo se restauraba, sino que también sanaba. Los niños, que antes simplemente pasaban sus días corriendo por las calles del molino, ahora se reunían en el galpón con manos ansiosas de aprender. La comunidad, que en su mayoría lo había ignorado o incluso ridiculizado, comenzó a comprender lo que don Pedro realmente había traído consigo. No solo el arte de restaurar instrumentos, sino también el arte de restaurar la vida. Cada día más padres se unían a los talleres, dispuestos a compartir el proceso de crear con sus hijos. Don Pedro, que al principio había sido reacio a enseñar a los adultos, se dio cuenta de que ellos también necesitaban aprender a sanar, a redescubrir la belleza en las cosas que creaban. Fue en esos momentos, mientras veía a las familias trabajar juntas, a los niños y padres compartiendo risas mientras tallaban la madera, cuando realmente comprendió que su trabajo iba mucho más allá de la restauración física de los instrumentos. Estaba restaurando una conexión profunda entre las personas, entre generaciones, entre vidas que de alguna manera se habían perdido en la rutina del día a día. Una tarde, cuando la luz dorada del atardecer comenzaba a colarse a través de las grietas del galpón, Joaquín se acercó a don Pedro mientras éste trabajaba en un violín particularmente complejo. El anciano lo miró, su expresión tranquila pero pensativa, como si estuviera absorto en sus pensamientos más profundos. «Don Pedro, ¿cómo se siente ahora?», preguntó Joaquín con curiosidad. «Quiero decir, ya no lo molesta tanto lo que pasó en el pasado, la pérdida de su familia». Don Pedro dejó la herramienta que sostenía y se sentó en su banco, mirando el violín con una concentración que parecía reflejar también una introspección profunda. «A veces todavía siento la ausencia de ellos», dijo con suavidad. «La pérdida nunca desaparece por completo, Joaquín, pero he aprendido a vivir con ella. Y más importante aún, he aprendido que la forma en que vivo con ella puede cambiar. Ya no trato de olvidar lo que pasó. En lugar de eso, trato de recordar lo que me enseñó. Me enseñaron el amor, la paciencia, la belleza en las pequeñas cosas. Y ahora, al restaurar estos instrumentos, siento que estoy reviviendo un pedazo de esa belleza. Y no solo restaurando madera y cuerdas, sino también un pedazo de mi alma». Joaquín se sentó junto a él, pensativo. «Creo que nunca me había detenido a pensar en eso. Siempre vi la restauración de los instrumentos como una tarea, como un trabajo. Pero ahora entiendo que es mucho más que eso. Es como si restauráramos partes de nosotros mismos, pedazo por pedazo». Don Pedro asintió lentamente. «Es justo eso. Lo que hacemos aquí no es solo reparar lo que está roto, es aceptar las imperfecciones y darle valor a lo que se ha perdido. Cada instrumento que restauramos tiene su propia historia, su propio viaje, y cada uno de nosotros también tiene el suyo. El trabajo que hacemos no es solo una forma de devolverles la vida a los instrumentos, sino de devolvernos a nosotros mismos». Los días siguientes estuvieron llenos de un ritmo tranquilo pero constante. Las exposiciones continuaron y poco a poco la historia de don Pedro y su taller se fue propagando más allá del molino. En cada ciudad que visitaba, las personas se acercaban a él, deseando aprender sobre su arte, pero también sobre su vida. No solo querían ver los instrumentos restaurados, querían escuchar las historias de ese hombre que había resurgido de las sombras del dolor para compartir su luz con los demás. Una tarde, mientras don Pedro trabajaba en un conjunto de guitarras para una exposición en la capital, recibió una carta que lo sorprendió profundamente. Era una invitación a una conferencia internacional de restauradores de arte, un evento prestigioso al que solo asistían los más reconocidos expertos en el campo. En la carta, se le invitaba a presentar su trabajo y a compartir su enfoque único en la restauración, no solo de objetos, sino también de vidas. Don Pedro leyó la carta varias veces, sin poder creer lo que veía. Para él,
La idea de ser reconocido entre los más grandes artesanos del mundo parecía un sueño lejano, algo que había quedado atrás en los días de su juventud. «Joaquín», dijo con la voz temblorosa mientras mostraba la carta al joven, «no sé qué pensar. Este tipo de invitación no es algo que esperara, especialmente después de todo lo que he vivido». Joaquín observó al anciano, comprendiendo la magnitud de lo que esto significaba. «Don Pedro, esto es una oportunidad increíble. El mundo necesita ver lo que ha hecho aquí. Y no solo los instrumentos, la forma en que ha enseñado, la manera en que ha restaurado su propio corazón. Esto podría ser el reconocimiento que merece». Don Pedro, aunque algo nervioso por la idea, también sintió una chispa de emoción. Quizá no podía evitar el impacto de la invitación, pero también entendió que, de alguna manera, este reconocimiento no solo era para él, sino para todos los que habían estado con él en el proceso. Los niños, los padres, Joaquín. El taller no era solo suyo. Era un esfuerzo colectivo, un esfuerzo que ahora podía llevarse más allá de los límites del pueblo. Así que después de unos días de reflexión, don Pedro aceptó la invitación. Preparó sus mejores instrumentos restaurados y comenzó a organizar su presentación. Aunque el evento sería una gran distancia de El Molino, don Pedro sabía que este era el siguiente paso en su viaje. Un paso que, aunque lo llenaba de ansiedad, también lo llenaba de una profunda gratitud por todo lo que había logrado. Cuando llegó el día de la conferencia, don Pedro estaba nervioso. No solo iba a hablar de su trabajo, sino que también iba a compartir su historia con un público que no conocía su dolor, su vida, su proceso de restauración. Pero al subir al escenario, mirando a las decenas de rostros expectantes, algo dentro de él cambió. Sintió que no estaba solo, que su historia, su arte, su vida, ahora formaban parte de algo mucho más grande. Durante la conferencia, don Pedro habló con humildad y pasión. No solo explicó el proceso técnico de restauración de los instrumentos, sino que compartió su historia, su lucha interna, cómo el arte le había permitido encontrar la paz en medio de la tormenta. Las palabras que salían de su boca tocaban algo profundo en los oyentes. Muchos, que inicialmente esperaban escuchar sobre técnicas y métodos de restauración, se sorprendieron al escuchar sobre la filosofía detrás de su trabajo, sobre cómo el arte no solo restauraba los objetos, sino las almas de quienes lo trabajaban. Al final de la conferencia hubo una ovación. Don Pedro, con los ojos brillando por primera vez en años, miró al público y se dio cuenta de que había hecho algo más grande que restaurar instrumentos. Había restaurado su lugar en el mundo, y al hacerlo, había tocado las vidas de quienes lo escucharon, dándoles una nueva perspectiva sobre el arte, la vida y la posibilidad de redención. La ovación fue larga y cálida, pero don Pedro, que siempre había sido un hombre humilde, no permitió que la gratitud de los demás lo desbordara. Agradeció con una pequeña inclinación de cabeza, con la misma humildad que había mantenido durante toda su vida. Para él, esta no era una victoria personal, era una victoria compartida, una que pertenecía a los niños de El Molino, a los padres que habían trabajado junto a él y, sobre todo, a Joaquín, quien había sido el motor que lo impulsó a dar el primer paso. Sin embargo, mientras se retiraba del escenario, una sensación extraña lo invadió. Era como si, después de años de soledad y desesperación, al haber hablado ante un público tan grande, hubiera dado el último paso hacia una nueva etapa. Había recorrido un largo camino desde el día en que había comenzado a restaurar sus primeros instrumentos, pero en ese momento sintió que algo había cambiado dentro de él. La ansiedad que sentía al principio desapareció gradualmente.
reemplazada por una profunda satisfacción. No solo había restaurado lo que el tiempo había desgastado, sino que había restaurado lo que él mismo pensaba que estaba irremediablemente perdido: su lugar en el mundo, su capacidad de conectar con los demás y su capacidad de enseñar. Esa noche, en su habitación del hotel, mientras miraba por la ventana hacia las luces de la ciudad, don Pedro no pensaba en los premios ni en el reconocimiento que había recibido. Pensaba en el molino, en el galpón lleno de niños que ahora aprendían el arte de restaurar, en Joaquín, en las risas que resonaban entre las paredes de su taller. Había llegado a la ciudad para presentar su trabajo, pero había regresado con algo mucho más valioso: la comprensión de que su arte no solo lo había sanado a él, sino que había tocado y restaurado a todos los que había tocado. Esa noche, mientras descansaba, le escribió una carta a Joaquín. Le agradecía por haber creído en él cuando nadie más lo hacía, por haberlo sacado de la oscuridad, por haberle mostrado que, incluso en los momentos más difíciles, hay algo por lo que vale la pena luchar. Terminaba la carta con estas palabras: lo que he encontrado en este viaje, Joaquín, no es solo el reconocimiento. He encontrado una nueva familia, una nueva razón para vivir. Y aunque el viaje que hemos recorrido juntos ha sido largo, estoy seguro de que lo que hemos hecho aquí tiene un propósito que va más allá de nosotros. Los instrumentos, la restauración, la enseñanza, todo esto es solo el principio. La carta, escrita con tinta que parecía cargada de gratitud y reflexión, marcaba un nuevo comienzo en la vida de don Pedro. Si bien aún sentía la ausencia de su esposa y su hija, y aunque sabía que nunca podría llenarlas con nada, también entendía que había encontrado algo que iba más allá de la pérdida, un propósito renovado que le daba fuerzas para seguir adelante. Al regresar a El Molino, don Pedro fue recibido como un héroe. Los niños y los padres que habían trabajado junto a él durante tanto tiempo lo esperaban con abrazos y sonrisas. Pero lo que más lo conmovió fue el pequeño grupo de niños que había enseñado a lo largo de los años. Cada uno de ellos había crecido no solo en habilidad, sino también en confianza. Habían aprendido a ver el arte como algo que podía restaurar lo que estaba roto, algo que podía darles fuerza en momentos de adversidad. Para ellos, don Pedro ya no era solo un hombre mayor con habilidades excepcionales. Era un maestro, un amigo, una figura que los había guiado en su propio viaje de crecimiento. Esa misma tarde, en el taller, don Pedro reunió a los niños y padres que siempre lo habían apoyado. Les mostró los premios y reconocimientos que había recibido en su viaje, pero lo que más destacó no fueron las medallas ni los trofeos. En cambio, les habló de lo que había aprendido, que el arte no solo tiene un valor tangible, sino también un valor emocional y espiritual. Les explicó cómo cada pieza de madera restaurada, cada cuerda ajustada, no era solo un objeto, sino un reflejo de lo que ellos mismos podían lograr si se mantenían firmes, si seguían luchando por sus sueños, incluso cuando las adversidades parecían insuperables. Lo que realmente quiero que entiendan, dijo don Pedro con una sonrisa, es que restaurar algo no es solo un acto físico, es un acto de amor. Y eso, mis queridos amigos, es lo que realmente hace la diferencia. Los niños, ahora más entendidos y maduros, asintieron con respeto. Algunos de los padres también compartieron sus pensamientos, agradeciendo a don Pedro por haber transformado sus vidas, por haberles enseñado que, al igual que los instrumentos, las personas también podían ser restauradas. La comunidad, que había sido testigo del renacimiento de don Pedro, ahora entendía que la restauración no era solo una tarea que involucraba madera y metal. Era una filosofía, una forma de vida que abogaba por la aceptación, por el amor y por la paciencia. A partir de ese momento,
El taller de don Pedro no solo fue un lugar para restaurar instrumentos, sino un centro comunitario donde las personas, sin importar su edad o su habilidad, podían encontrar algo en lo que trabajar, algo en lo que creer. Los padres comenzaron a ofrecerse como voluntarios, ayudando a otros niños a aprender el oficio. Don Pedro, que al principio temía ser el centro de atención, ahora entendía que su vida había alcanzado un propósito mucho más grande de lo que había imaginado. No era solo el restaurador de instrumentos, sino el restaurador de vidas. La noticia de lo que ocurría en el molino se extendió más allá del pueblo. Nuevas generaciones comenzaron a interesarse por el arte de la restauración, y pronto, personas de diferentes rincones del país comenzaron a llegar para aprender del maestro que había transformado su dolor en algo bello. Don Pedro, ya mayor, comenzaba a ver cómo su legado crecía, no solo a través de los instrumentos restaurados, sino a través de las personas que tocaba. Sabía que su tiempo era limitado, pero ya no temía el paso del tiempo. Había encontrado la paz en lo que hacía, en lo que compartía y en lo que había dejado atrás. Con el paso de los meses, el taller de don Pedro se convirtió en un lugar emblemático, no solo en el molino, sino también en las comunidades cercanas. La historia de su vida, de su dolor y de su renacimiento inspiraba a todos los que llegaban. Los niños que antes veían la madera y las herramientas como algo ajeno, ahora las entendían, las apreciaban y las cuidaban. Habían aprendido, a través de don Pedro, que cada instrumento que restauraban, cada pieza de madera que tocaban, tenía un valor mucho mayor que el simple hecho de ser una herramienta. Cada pieza representaba la oportunidad de reconstruir algo que había sido roto, de darle una nueva vida, de convertir lo que parecía inútil en algo hermoso. El galpón, que antes había sido un refugio de soledad y silencio, ahora estaba lleno de risas, de conversaciones y de música. Los niños, que pasaban horas en los bancos de trabajo, ayudando a restaurar los instrumentos y aprendiendo las técnicas de don Pedro, comenzaron a mostrar un nivel de dedicación que sorprendió incluso al anciano. Lo que comenzó como un acto de restauración física pronto se convirtió en algo más profundo. Los niños no solo estaban restaurando objetos, estaban restaurando su sentido de propósito, su conexión con el arte y, lo más importante, con ellos mismos. Joaquín, que ya no era el niño curioso que una vez había seguido a don Pedro hasta su galpón, se convirtió en una figura clave en el taller. Había crecido bajo la tutela del anciano, no solo aprendiendo a restaurar instrumentos, sino también a comprender el valor del trabajo arduo, la paciencia y la dedicación. Don Pedro lo veía como su sucesor, el joven que continuaría su legado cuando él ya no pudiera hacerlo. A veces, cuando el anciano se quedaba atrás, mirando cómo los niños trabajaban bajo la supervisión de Joaquín, sentía una satisfacción profunda. Había cumplido su propósito. No solo había restaurado su propio arte y su vida, sino que había encendido una chispa en otros, una chispa que seguiría ardiendo mucho después de que él se hubiera ido. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, iluminando las montañas cercanas con tonos dorados y rosados, don Pedro se sentó en su banco favorito, observando el taller en plena actividad. Los niños estaban trabajando en varios proyectos, y Joaquín estaba enseñando a los más pequeños a afinar un violín. Todo parecía estar en su lugar, y sin embargo, algo en su interior le decía que ya había llegado el momento de dar el siguiente paso. Sabía que su cuerpo ya no respondía con la misma energía que antes, y aunque su mente seguía tan aguda como siempre, sentía que era hora de dejar a los demás tomar las riendas. Había enseñado lo que sabía, había compartido su arte y su vida. Ahora era tiempo de hacer algo que había estado evitando, poner por escrito todo lo que había aprendido para que nadie pudiera olvidar lo que él había restaurado ni lo que había vivido.
Esa noche, cuando regresó a su hogar, don Pedro se sentó en su escritorio, sacó una hoja en blanco y comenzó a escribir. No sabía exactamente lo que iba a decir, pero había algo dentro de él que necesitaba expresarse. A lo largo de su vida había hablado poco, pero ahora sentía que en sus últimos años debía compartir sus pensamientos de la forma más profunda posible. La carta que escribió fue un testamento de su vida, de su arte y de la lección que había aprendido a lo largo de los años. La restauración no solo era física, sino emocional y espiritual. Era un acto de amor, de dedicación, de perseverancia. Querido Joaquín, comenzó, si alguna vez lees estas palabras, quiero que sepas lo que significas para mí. Desde el momento en que llegaste a mi taller, sentí que había encontrado a alguien que, como yo, entendía el valor de las cosas que otros desechaban. A ti te debo no solo mi arte, sino mi esperanza. Mi vida tomó un giro cuando decidí restaurar estos instrumentos, pero fue cuando decidí restaurarme a mí mismo que descubrí lo que realmente importa. Lo que hacemos aquí no es solo arte, es un acto de amor. Y cada uno de los niños que llega a este taller, cada persona que comparte un momento de su vida con nosotros, está contribuyendo a algo mucho más grande que nosotros mismos. Don Pedro dejó de escribir por un momento, su mente viajando hacia los recuerdos de su esposa y su hija. Recordó sus risas, los días en que construían juntos, cuando la vida parecía tan llena de posibilidades. Ahora, con los años acumulados sobre sus hombros, comprendió que aquellos recuerdos, aunque tristes, formaban parte de la belleza que había creado, de lo que había logrado reconstruir en su corazón. Lo que hemos construido aquí, Joaquín, no es solo madera y metal. Son los lazos entre nosotros, la conexión que todos compartimos a través del arte, que trasciende el tiempo, la distancia y la pérdida. Te dejo este taller, este legado, no solo porque confío en que lo cuidarás, sino porque sé que lo expandirás. Lo que has aprendido aquí es más que una técnica, es una forma de vivir, de encontrar belleza en lo que parece roto. Cuando terminó la carta, don Pedro la guardó en un sobre y la dejó sobre su escritorio. Sabía que el tiempo pasaba rápido y que su salud ya no era la misma, pero sentía que había hecho todo lo que podía hacer. Había restaurado los instrumentos, había restaurado su vida y había dejado una huella en aquellos que lo habían acompañado en su camino. Su legado no residía solo en los instrumentos que había creado, sino en las vidas que había tocado y las que aún tocaba. Al día siguiente, don Pedro se levantó temprano, como era su costumbre. Se acercó al galpón y vio a Joaquín y a los niños trabajando, riendo y aprendiendo. Los vio tan inmersos en su labor, tan conectados con el arte, que comprendió que su trabajo estaba lejos de terminar, que su vida continuaba de alguna manera en cada niño que tocaba un instrumento, en cada padre que aprendía a restaurar. Esa tarde, mientras la luz dorada comenzaba a desvanecerse en el horizonte, don Pedro, con una sonrisa serena en su rostro, se dirigió al banco del galpón, el mismo banco que había ocupado tantas veces en sus años de soledad, y se sentó a observar el mundo que había ayudado a restaurar. La tranquilidad que don Pedro sentía en ese banco, mirando el taller lleno de vida, parecía sellar el final de un largo y profundo viaje. La quietud que había sido una vez su única compañía, ahora era un testamento de su transformación. El galpón, que había sido su refugio y su cárcel, ahora era el lugar donde se encontraba la esencia de su legado. Los niños que construían y restauraban, las familias que aprendían a valorar el arte y la creación, y las historias que circulaban entre las paredes, historias de lucha, de crecimiento y de esperanza. Don Pedro observó a Joaquín mientras éste enseñaba a los niños más pequeños a tallar las primeras piezas de madera para un nuevo instrumento. Podía ver en su forma de enseñar
la misma paciencia y dedicación que él mismo había tenido años atrás. La chispa de pasión que había comenzado a encenderse en su interior cuando el joven lo había convencido de restaurar sus primeros instrumentos, ahora brillaba en los ojos de Joaquín, y lo que antes había sido solo un sueño, un esfuerzo personal por reconstruir su vida, ahora se había convertido en una visión compartida por una comunidad entera. La carta que había escrito a Joaquín, aunque aún guardada en su escritorio, ya se sentía como un legado viviente. Don Pedro había vivido en la sombra del sufrimiento durante tanto tiempo, pero ahora entendía que la verdadera redención no solo venía de la restauración del arte, sino de la capacidad de compartir lo que había aprendido con otros. Las palabras de la carta, llenas de gratitud y reflexión, se sentían como un resumen perfecto de todo lo que había logrado. Había transformado no solo su dolor, sino su capacidad de conectar con el mundo, de enseñar, de tocar la vida de otros. Y lo había hecho a través de su arte. A medida que pasaban los días, don Pedro empezó a delegar más responsabilidades a Joaquín. Ya no sentía la misma necesidad de estar en el centro de todo. El joven había demostrado que podía llevar el taller por su cuenta. A veces, don Pedro se retiraba a su pequeña habitación, donde pasaba horas reflexionando y observando los antiguos instrumentos que había creado en su juventud. Sin embargo, cada vez que se sentaba allí, algo le decía que ya no estaba solo. El eco de su esposa, las risas de su hija, parecían estar presentes en las paredes de ese galpón. El amor que había dado, aunque se había ido con ellos, permanecía de alguna forma. Un día, Joaquín se acercó a él mientras trabajaba en uno de los violines restaurados. El joven tenía una expresión seria en el rostro, algo que don Pedro inmediatamente reconoció como una señal de que algo importante estaba por suceder. Joaquín le tendió una carta, y al ver la expresión en sus ojos, don Pedro sintió que algo había cambiado. «Don Pedro», comenzó Joaquín con voz grave, «hemos recibido una invitación muy especial. El gobierno ha propuesto reconocer su trabajo y su legado, y están organizando una ceremonia para honrarlo en la capital. Quieren que sea reconocido como un maestro artesano y restaurador. Es algo grande, don Pedro». El anciano miró la carta en silencio por un momento, dejándola descansar en sus manos temblorosas. Aunque el reconocimiento era algo que lo emocionaba, no sentía la misma avidez por la fama que en su juventud. Para él, el trabajo de restauración nunca había sido acerca de los premios ni de las ceremonias. Pero al ver la seriedad en los ojos de Joaquín, entendió que esta era una oportunidad para cerrar un ciclo, una oportunidad para entregar lo que había logrado a una nueva generación. «No busco reconocimiento, Joaquín», dijo, su voz suave pero firme. «Lo que realmente importa es que lo que hemos creado aquí, lo que hemos compartido, siga adelante. Ya no soy el hombre que era antes. Lo que quiero ahora es que el taller siga siendo un lugar donde la gente pueda venir, aprender, compartir. Lo que hemos hecho aquí es más que cualquier premio. Es un legado». Joaquín asintió lentamente, comprendiendo que las palabras de don Pedro no eran solo un reflejo de humildad, sino de algo mucho más profundo. «Lo sé, don Pedro, y eso es precisamente lo que ellos ven. No solo su habilidad, sino lo que ha logrado aquí. Ha tocado tantas vidas, ha restaurado tanto más que solo los instrumentos. Ha creado una comunidad». Don Pedro se quedó en silencio, pensando en lo que Joaquín había dicho. La idea de recibir un reconocimiento formal le parecía extraña, pero también entendió que era un símbolo de todo lo que había logrado, no solo como artesano, sino como hombre que había encontrado su propósito en la enseñanza, en la conexión humana.
Tal vez no era necesario buscar el reconocimiento, pero aceptarlo significaba reconocer la importancia de lo que había hecho por él mismo y por los demás. Finalmente, después de unos momentos de reflexión, don Pedro levantó la vista y, con una sonrisa tranquila, dijo: «Está bien, aceptaremos la invitación, pero solo si podemos llevar con nosotros lo que realmente importa, el arte, la pasión y las manos que han restaurado mucho más que instrumentos». Joaquín sonrió, orgulloso de la decisión de don Pedro. «Será un honor, don Pedro, y no solo para usted, será un honor para todos nosotros». La ceremonia de reconocimiento se celebró en la capital un par de semanas después, y aunque don Pedro no fue un hombre de grandes discursos ni de una presencia llamativa, algo en su ser inspiraba respeto. En su discurso agradeció a su comunidad, a los niños, a sus amigos y a su joven aprendiz Joaquín. Al final dijo: «La restauración no es solo un trabajo de manos, sino de corazones. El verdadero valor de lo que hacemos radica en lo que dejamos atrás, la capacidad de inspirar a otros, de enseñar, de dar sin esperar nada a cambio». Y con esas palabras, don Pedro selló su legado, no solo como un maestro artesano, sino como un hombre que había logrado transformar su dolor en algo que perduraría mucho más allá de su tiempo. La ceremonia fue solo una culminación de lo que había sido un largo viaje de sanación, de restauración y de amor. Cuando regresó a El Molino, don Pedro se sintió por primera vez en muchos años en paz consigo mismo. Ya no necesitaba probar nada a nadie. Había encontrado lo que buscaba: su lugar en el mundo, la paz en su corazón y una familia que lo acompañaría hasta el final de su viaje. El galpón, el taller que había sido su refugio, su prisión y su santuario, ahora era un lugar de luz. Y mientras don Pedro miraba a su alrededor, rodeado de los niños que seguían aprendiendo, los instrumentos que seguían siendo restaurados y las voces que llenaban el espacio, supo que, aunque el tiempo seguía su curso, su legado nunca se desvanecería, porque lo que realmente había restaurado no era solo la madera, ni la metal, ni los recuerdos de un hombre roto. Había restaurado la capacidad de conectar, de enseñar y de vivir con propósito, y al final, eso era todo lo que importaba. Fin de la historia.